Dios nos ha llamado para servir en su reino bajo la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Mas, ¿cómo hemos de servir en el reino? Hemos sido en verdad llamados a servir con mansedumbre, humildad y justicia. Hemos sido llamados hacia y para el reino de Dios. En realidad, por así decirlo, durante la primera gotita de eternidad, ejerceremos los primeros 1000 años como reyes, sacerdotes, maestros y jueces para traer conversión a todo el mundo, empezando con los sobrevivientes que entren al milenio y para que haya paz real. Pero, ¿cómo será ese gobierno? ¿Cómo socorrería usted a un accidentado, malnutrido, famélico, herido, minusválido, ciego, cojo, manco? ¿Qué haría usted si se encontrase con miles de bebés o niños huérfanos, abandonados, dejados a sí mismos, llorando y gritando con desesperación y hambre? Así encontraremos la tierra cuando regrese Jesucristo. Pero antes de responder ¿cómo socorrería usted?, tenemos que entender que entre la primera resurrección y el regreso con Jesucristo hay algo importante que debe de ocurrir, y eso se llama las bodas del Cordero, donde se recibirá un nuevo nombre, las asignaciones correspondientes, dónde va usted a ejercer el reinado, y aunque pareciera increíble, también un caballo blanco y regresar después con Cristo. Eso está en Apocalipsis 19, 11 y 14. Una vez que se reciba el caballo blanco y Jesucristo viene en su caballo blanco como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando se da entonces la batalla del Dios Todopoderoso, lo que muchos llaman Armagedón. Y vamos a poder ver la gran cena de Dios. Es decir, miles de animales de rapiña en su gran comilona de las devastaciones de la última guerra. En Apocalipsis 19, 17 y 20 leemos eso. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos aquellos que osaron reunirse para supuestamente hacer ellos la guerra de Armagedón, que más bien es la batalla del Dios Todopoderoso. Luego, regresando Cristo con sus santos al mismísimo lugar de donde ascendió, es decir, al monte de los olivos. Jesucristo en realidad, vamos a ver, no regresa a ninguna explanada como le llaman hoy, o mejor dicho, al monte del templo. ¿Por qué? Porque Él dijo y dice que Él va a regresar de la misma manera que ascendió, al mismo lugar desde donde ascendió. En Zacarías 14, 2 al 4, leemos así. Estamos haciendo un breve repaso de ciertas cosas para que después respondamos la pregunta: ¿cómo socorrería usted? Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Luego, en el versículo 5, la parte final dice: y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. ¿Dónde? Versículo 3 y 4. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones en el Armagedón, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, nótelo, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En otras palabras, lo que hoy llaman la explanada y el monte del templo y toda esa área de la región donde hoy llaman el muro de las lamentaciones
será removido para dar lugar a un valle muy grande que se formará a partir del Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos será literalmente levantado y dividido para que se forme un valle enorme en medio. La mitad de ese monte sale hacia el norte y la mitad hacia el sur, y vamos a ver después qué ocurre desde ese mismo punto, desde ese mismo lugar. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni de día ni noche. ¿Por qué? Recuerden que habrá al final una serie de trastornos en los cielos, en los astros, en la tierra. Será difícil distinguir la noche y el día, pero sucederá que a caer la tarde habrá luz. El número 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Empieza entonces el mismísimo día que Cristo regresa con sus santos al Monte de los Olivos, y que el Monte de los Olivos se parte para dar lugar a un gran valle. Ese mismo día comienza la limpieza física de la tierra para hacer que el paraíso sea recreado. ¿Cómo? Con aguas vivas que saldrán de Jerusalén, de ese mismo monte, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El mismísimo día empezará la sanación de toda la tierra. ¿Para qué? Para acabar con la destrucción, con los desastres y cadáveres esparpillados por doquier. Versículo 9. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Ese día será muy especial, empezando a administrar, sirviendo, sanando, amando, restaurando las gentes con verdaderos milagros en calidad de seres espirituales, hijos del Altísimo, hijos del Padre. Recuerde, la tierra devastada, las cosechas arruinadas, todo destruido, las gentes heridas, niños cansados, abandonados, moribundos, miles y miles de decrépitos por todos lados, incapaces de ayudarse a sí mismos, esparcidos por doquier. Traer sanidad física primero será una obra maravillosa. Veamos el Salmo 45, 1. Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Rebosa mi corazón, se derrama mi corazón de la alegría que trae el gobierno de Dios a la tierra. Los primeros 1000 años aquí sobre la tierra, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Se le canta al Rey de Reyes y Señor de Señores, nótelo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 3 y 4. Ciñe, dice en esta versión, tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. En esta otra versión, un poquito más poética, se lee así, los mismos versículos 3 y 4. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa, nótelo, por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas. En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, porque el padre de la mentira, del engaño, de la altivez será removido y atado por 1000 años, echado al abismo. Entonces no habrá más padre de mentira ni mentira, sino a causa de la verdad. Entonces se enseñará la verdad de la palabra de Dios, la verdad del gobierno de Dios, la verdad del plan de Dios para salvación y del trabajo espiritual en el milenio y mucho más allá.
En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Se enseñará el verdadero conocimiento del camino a la paz. Los gobiernos de este mundo de hoy serán puestos en olvido, porque los gobiernos de ahora no han hecho más que pelear, hacer guerra en todo el tiempo, maquinar el mal. Pero cuando venga Jesucristo, será más bien triunfando por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. El gobierno de Dios en la tierra será administrado con mansedumbre, humildad y justicia, el verdadero gobierno de Dios. Versículos 6 al 9. Notemos la primera cosa que hará Dios. ¿Qué es lo que dice? Versículos 6 y 9. 45, 6 al 9. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Desde el 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es tu trono, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. No más armas. En realidad, Dios eliminará las armas. Lo primero que hará, vamos a ver. Capítulo 46, versículo 1. Notemos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todas las tribulaciones llegarán a su fin. Esa será nuestra tarea. Los seres humanos al fin no tendrán más tribulaciones. ¿Por qué? Porque los llamados y escogidos de hoy, los futuros reyes y sacerdotes del reino de Dios, hemos sido llamados a servir con mansedumbre, humildad y justicia, quitando las tribulaciones y las aflicciones de todos los pueblos de la tierra durante el reino de Dios aquí, durante el milenio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recordemos algo, esto debemos tenerlo siempre presente, dado que los santos del Altísimo, los que llamados y escogidos hoy, para que sean resucitados en la primera resurrección y pasen a formar parte del reino y el gobierno de Dios en calidad de reyes y sacerdotes, estarán bajo la autoridad de Jesucristo administrando el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, en todas las escrituras donde aparece Dios administrando el reino de Dios aquí en la tierra y haciendo las cosas aquí en la tierra, también usted, en calidad de hijo de Dios y de rey y sacerdote, estará haciendo las mismas cosas que Dios está haciendo. Esto es importante que lo entendamos. Todas las indicaciones que aparecen en la Escritura de lo que hará Dios en el milenio, en realidad las estaremos haciendo nosotros, dirigidos por Jesucristo, porque Dios nos ha llamado a su reino, al reino de Él. Versículo 2 al 4. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben tus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Recuerdan? En Zacarías 14 leímos que un río sale del trono, del monte de Dios, del monte de los olivos, para sanidad a las naciones. Durante el milenio y en el último gran día y en la Nueva Jerusalén siempre va a haber sanidad para las naciones. ¿Por qué? Porque del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios mismo hará todas estas cosas. ¿Pero cómo?
por medio de aquellos que serán reyes y sacerdotes. Ese será nuestro trabajo bajo la dirección de Jesucristo. Quizás nunca hemos valorado en realidad y meditado en la magnitud, en lo excelso del llamado de Dios hacia nosotros, y sobre todo es que Él nos escoja. ¿Por qué en realidad debemos siempre poner las miras en las cosas del reino de Dios? El llamado de Dios es magnificente, imposible de describirlo con nuestras propias palabras. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Notemos, venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Versículo 9, estamos leyendo, voy a leer en otra versión. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Lo primero que Dios hace cuando viene, aparte del río de agua que sale de la ciudad de Dios, ¿qué hace Él? Desarma a todas las naciones. No más guerras, no más muerte, no más rebeliones, no más ataques, no más matanzas, sino paz. No más armas, un desarme real y total. Ese será nuestro trabajo. Convertir ese armamento en herramientas de labranza, en herramientas para cosas productivas. Las espadas y hoces pasarán a ser rejas de arado, tractores para la labranza. No más guerra. Versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Cuando regresa, el Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso, junto con Cristo nos toca traer la paz a la tierra. Recuerden algo, o más bien recordemos, todos los días, antes del amanecer, es el momento más oscuro. Se pone bien oscuro un poquitito antes de que amanezca. Antes de que venga Jesucristo y se establezca el milenio, viene un tiempo terrible que se llama la gran tribulación y el día grande de la ira del Señor. Por eso es que necesitamos refugio en Dios y la fortaleza de Dios, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Pregunta es, ¿cuál será el resultado de acabar con las armas y la guerra? La paz. ¿Qué harán entonces las naciones en el milenio? El Salmo 47, ahí mismo. Imagínense cuánta profecía del milenio hay en los Salmos. 47:1. Pueblos todos, batid las manos. Cuando no hay armas, cuando no hay muertes, no hay desesperación ni estrés, ni angustias ni tribulaciones porque Dios las ha quitado, entonces ¿qué pasa? Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Como dice otra versión, pueblos todos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo. Versículo 2. Porque el Eterno, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra. Aquí está hablando del Padre, que a través de Jesucristo está reinando sobre toda la tierra. Él es el Altísimo. Y el gran Rey sobre toda la tierra, Jesucristo. Pero un día también vendrá el Padre, pero eso será tiempo más tarde. Él someterá a los pueblos a nosotros, las naciones debajo de nuestros pies. ¿De quiénes está hablando? De los futuros reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Dios es el que hace todo. Dios es el que elaboró su plan. Dios es el que hace las cosas, cada cosa a su tiempo. Porque Él ha elegido nuestra heredad, el orgullo de Jacob, al cual Él amó. En tanto de que nosotros seamos de Cristo, somos coherederos según la promesa. Recuerden Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, herederos de Abraham a causa de la promesa. Entonces aquí está hablando en realidad de
nosotros, de los llamados y escogidos hoy. Subió Dios con júbilo, el Eterno con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Es decir, cuando desarrollemos el trabajo de enseñar a los pueblos, de enseñar la verdad, la paz, pueblos en realidad cantarán con inteligencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios será derramado sobre todos y todas. Y eso es lo que produce entendimiento. Sin el Espíritu de Dios nadie tiene en realidad verdadero entendimiento. Versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Qué quiere en realidad decir esto? Sigamos. Vamos a leer junto el 8, el 9 y el 10, los 3 versículos para que veamos el significado de esto. Reinó Dios sobre las naciones. ¿Quién es este? Se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Quién es este? Jesucristo. Para aquellos que todavía no quieren reconocer quién va a estar sentado en el trono cuando venga a reinar en el reino de Dios y esté aquí en la tierra. Este Dios, reinó Dios sobre las naciones, es Jesucristo. Se sentó Dios sobre su santo trono. Versículo 9. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. El que es de Cristo es de la simiente de Abraham y heredero según las promesas. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son los príncipes de los pueblos que se reunieron como pueblo del Dios de Abraham? Aquellos de la primera resurrección. Esto está diciendo que de tiempo en tiempo habrá reunión, lo que ahora llaman reunión ministerial, pero en aquel entonces será de los reyes y sacerdotes, con Jesucristo. Todos juntos, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Pablo, los 12 apóstoles, todos los que han llegado hasta el fin y que resuciten y sean los primogénitos. Imaginémonos frente a Cristo, Él sentado en su trono y todo el resto de pie, dándole honor. Cristo es muy enaltecido. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Está hablando del reino de Dios sobre la tierra durante el milenio. Pero ¿qué ocurrirá también al principio? Cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra durante el milenio, ¿qué ocurrirá? Al principio, vamos ahora a ver, no todas las naciones querrán someterse a Cristo. Entonces tenemos que ver qué va a pasar, qué sucederá. En Isaías 2:2 leemos así. Isaías capítulo 2, versículo 2. Porque en realidad muchos pensamos que cuando venga Cristo ya se establece y comienza la paz y se acabó. Todo es pura felicidad. No exactamente así. Muchos piensan que será así y comienzan a hablar de todos los venaditos, de los leones, de las vacas, de las ovejas que pastarán juntos. Pero para que todo eso llegue a ser realidad, vamos a ver qué se necesita primero. Recuerden, lo primero que hará Cristo es aguas vivas para sanar todos los mares y todos los ríos después de todos los desastres que ocurrirán al fin de esta era. Enseguida desarmará a todas las naciones para que entonces pueda comenzar a construirse la paz. Pero la paz no es la ausencia de la guerra o de las armas. Hay que enseñar la paz, que es la verdad, la justicia, aplicada con humildad, con mansedumbre y con justicia. Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Está hablando, ya lo vimos otro día, de Sión, de aquel tabernáculo grande que será construido por el gran constructor, por Dios, cuando Él venga. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán:
venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Note, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Vendrá la educación real, especial de Dios. Se enseñará el camino de Dios. Nada de currículum torcidos o pervertidos. Es un cambio radical a la manera de Dios, no a la opinión o pensamiento personal. Se va a acabar aquello de que cada quien hace a como mejor le parece. Una sola enseñanza para todas las naciones. Nos enseñará sus caminos, todas las cosas necesarias para ser restaurado, para la conversión y para caminar en las sendas de Dios. Una sola ley para toda la tierra. Notemos, porque de Sión saldrá la ley. Una sola ley para toda la tierra. Nada de debates interminables o reformas. Un solo camino para todos. Todos los pueblos serán enseñados ¿a qué? Lo mismo que hoy a los llamados y escogidos de Dios. ¿A qué se le enseña? A amar a Dios sobre todas las cosas. Todas las naciones aprenderán a amar a Dios, guardando sus leyes y mandamientos, guardando el sábado y los días santos, los días sábados anuales, las fiestas y días santos de Dios. Todos los pueblos serán enseñados a amar a Dios bajo la obediencia. ¿Por qué? Porque se enseñará justicia. Todos los pueblos aprenderán a oír y a obedecer. Los niños aprenderán a honrar a sus padres y los padres tratarán a sus niños con verdadera ternura y amor. No más contiendas caseras. Eso será cosa del pasado, porque todo se enseñará de acuerdo a las enseñanzas de los caminos de Dios. Se acabarán los peligros para los niños y para todos, porque habrá dicha y felicidad, porque aprenderán los pueblos a caminar por las sendas correctas. Pero, como vamos a ver, no todos van a obedecer, no todos van a querer hacerlo. Aquí estamos. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. ¿Por qué reprenderá a muchos pueblos? Imaginémonos cuando venga Cristo. Al puro principio, las naciones apenas estarán saliendo del dominio del diablo. El diablo habrá sido encerrado, echado al abismo por 1000 años. Pero la gente viene saliendo con todo lo que han aprendido de la maldad, del pecado, de la miseria, de la iniquidad en sus mentes y en su corazón. Vienen con una cantidad de religiones, de idolatría y de tradiciones. Habrá miles de obstinados que no querrán someterse hasta que sean corregidos. Eso nos dice aquí, reprenderá a muchos pueblos. No todos se van a querer someter. Pasará un tiempo en que habrá que reprenderlos fuertemente para que entiendan y se sometan. Y entonces, una vez que entiendan, ¿qué pasará? La orden del día. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Imagínense ustedes todo ese montón de metal, todo ese montón de hierro, de bronce, de acero y de todas las cosas que se ocupan para las armas, convertidas en aperos para la labranza de la tierra. Los millones y millones y millones de dólares, pesos, libras esterlinas o como se llame que se gasta para la guerra, para armar los ejércitos, para irse a matar, no volverá nunca más a gastarse un peso, un dólar, una libra, porque nunca más habrá campos militares, ni escuelas militares, ni policías. ¿Por qué? Porque Dios dará su orden para que vuelvan todas las armas y sean convertidos en asuntos para el arado, para cosechar, para el bien, no para el mal. Como no habrá entrenamiento militar ni armas, tampoco habrá guerra. Entonces ninguna nación va a ir contra otra nación, porque no habrán a partir de entonces más preparativos para la guerra. En todo eso nos toca a nosotros participar bajo las órdenes de Jesucristo, en tanto que reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Aún en los primeros años, vamos a ver allá nomás, después que Jerusalén
ya vuelva a la paz, o más bien al fin tenga paz, porque nunca ha estado en paz, entonces en aquellos primeros años, imagínense, querrán volver y atacar Jerusalén cuando vean la paz y la vean desarmada, pero serán derrotados y sabrán que Dios es Dios y que los ídolos, los dragones, imagínense de dónde es que van a llegar entonces, sus dioses dragones, sus diosas elefantes o elefantes. Ellos sabrán que son nada, al fin aprenderán. Ezequiel 38:23 nos dice así. Solo vamos a leer un solo versículo nomás por ahora. Ezequiel 38:23. Y será engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Eterno. Hace unos días vimos en esta fiesta que Dios estará morando en Sión, no en un templo hecho por mano humana, sino en un tabernáculo. Eso lo vimos en Isaías 4, 5 y 6. Pero ahora vamos a ver un poquito más de detalles. En el Salmo 48, 1 y 2, vamos a leerlo. Salmo 48, hemos estado leyendo básicamente solo salmos. Salmo 48, 1 y 2. Grande es el Eterno y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En esta otra versión, grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Versículo 2. En la Reina Valera del 60 dice así: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En otra versión dice, 48.2, en vez de hermosa provincia, dice, qué hermosa altura. Esa es la traducción correcta. Porque el monte de los olivos será elevado sobre todas las naciones, porque allí estará el tabernáculo de Dios, allí será Sión. Desde allí es que saldrán los ríos de agua viva hacia el oriente y el occidente para sanidad a todas las naciones. ¡Qué hermosa altura! El gozo de toda la tierra es el monte Sión, por el lado norte, la ciudad del gran rey. Imagínense ustedes, qué hermosa altura, el tabernáculo hecho por Dios mismo, de eso es que está hablando. ¿Se imaginan ustedes cómo será un tabernáculo que hará Dios mismo personalmente? Porque Él morará allí. La ciudad del gran rey, la ciudad de paz. Cero intrigas políticas, cero guerras, cero espionajes. La ciudad de la verdad. Versículos 3 al 4. Sigo leyendo otra versión de la Reina Valera. Dios es conocido por refugio en sus palacios. Porque he aquí, los reyes se han aliado, han avanzado juntos. Ahora, vamos a ver de qué está hablando allí. En parte, usted estará ahí, uno de los reyes en reunión en la ciudad del gran rey. Todos los reyes viniendo hacia Dios, hacia Cristo. Cuánto simbolismo tiene la fiesta de los tabernáculos. Y cuánto más aprenderemos durante el propio milenio. Imagínense ustedes. Versículo 8 al 10. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad del Eterno de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios. ¿Quién estará allí en realidad? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios la afirmará para siempre. Piénselo, Selah, piense. Oh Dios, hemos pensado en tu misericordia en medio de tu templo, dice aquí. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, la justicia de Dios hacia todas las naciones. Pero esa la tenemos que enseñar nosotros. Ese va a ser nuestro trabajo. ¿Y la vamos a enseñar con arrogancia? No, con mansedumbre, con humildad. Enseñaremos la justicia para que pueda haber paz, porque se trata exactamente de traer la paz a la tierra. Versículo 11 al versículo 14. Se alegrará el monte Sión, las hijas de Judá se regocijarán a causa de tus juicios. Id alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, observad detenidamente su muro exterior. Está hablando del gran tabernáculo. Examinad sus palacios
que lo contéis a la generación venidera. No va a durar una generación. Vamos a ver un poco más tarde cuántas generaciones van a haber en el milenio. Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, por siempre nos guiará. Ese será nuestro trabajo bajo Jesucristo. Por ser la familia Dios, tendremos que aprender a guiar con mucha humildad y mansedumbre a todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro trabajo. A eso nos pondrá Jesucristo. Para eso nos ha llamado Dios el Padre. Capítulo 49. Veamos el capítulo 49. Versículo 1 al 4. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Recuerde, habrá enseñanza desde Sión. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Cuando la guerra y las armas sean acabadas, destruidas, de la felicidad, de la alegría y del gozo, loor y gracia, multitud de bellas canciones o salmos, enorme exultación a Dios durante el milenio, cantando y alabando. Declararé con el arpa mi enigma. Quiere decir que se compondrán y se cantarán muchísimas canciones de la gran alegría y del gozo, porque las tribulaciones serán quitadas y habrá paz, con benignidad, bondad, amor, ternura. La segunda cosa que sucederá después que Dios haya quitado y desarmado a todas las naciones y a los ejércitos, hará volver a los hijos de Israel de la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Si lo va a volver de la cautividad una vez que Él venga, quiere decir que van a ir cautivos al final de estos tiempos. Y no estamos hablando de el Israel en chiquito de Judea de hoy, sino de todas las naciones de Israel, todas las descendientes de las tribus de Israel, que hoy conforman muchas naciones. Los hijos de Israel volviendo de la cautividad. En Jeremías 30, 17 al 24, leemos así, porque Dios los hará volver. Dios dice, yo lo he pensado hacer y lo haré. Jeremías 30, 17 al 24. Notemos. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Recuerden lo que leímos en Zacarías 14:2, la mitad de la ciudad, la mitad de Jerusalén será llevada cautiva, más la mitad no. Hay una razón para eso, pero ahora no lo vamos a explicar esa parte, sino que simplemente estamos viendo que aún la gente de la ciudad de Jerusalén será llevada cautiva al final de este tiempo, no muy lejos de ahora. He aquí yo hago volver los cautivos de la tienda de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina. Aquí dice, y el templo será asentado según su forma. Pero en el milenio no habrá templo, habrá un tabernáculo. En esta otra versión dice, la traducción correcta, Jeremías 30, 18 dice así, 30, 18. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. La ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros, porque Dios la sanará y la restaurará. Y el palacio quedará en su lugar. No dice, no es el templo, la palabra es palacio. Así se le llama acá, pero en realidad es el tabernáculo de Dios. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijos. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. La manera en que Dios traerá de la cautividad al pueblo de Israel de retorno es castigando a los que los tengan esclavizados, para que los liberen. Ese será el trabajo también de nosotros. Imagínense ustedes.
Por increíble que parezca, tenemos que hacer volver a los cautivos de Israel hacia donde Dios les tiene designado que deben de estar. Versículo 21. De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Jeremías 30:21. Habrá conversión. Aquellos que vuelvan de la cautividad se convertirán a Dios. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. O como dice esta otra versión, ¿quién es aquel que arriesga su corazón para acercarse a mí? Dice el Eterno. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El resultado de la conversión es que los que vuelvan de la cautividad serán pueblo de Dios. Y Cristo al fin lo reconocerán y será su Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Seguimos con Jeremías 30, 23 al 24. He aquí la tempestad del Eterno sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del Eterno hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Noten esto. En el fin de los días entenderéis esto. Muchos han tratado de entender las profecías y no pueden, porque la quieren entender a su manera, no a como Dios dice. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Por qué no lo entienden? Porque han desechado las leyes y mandamientos, y especialmente el sábado, las fiestas y los días santos de Dios, que es en realidad el marco de todas las profecías de Dios. Recordemos siempre, durante el milenio, todo lo que Dios dice que Él hará, nosotros lo haremos, porque tendremos parte en el gobierno de Dios, ayudando a Cristo a gobernar al mundo. No porque Él no pueda hacerlo solo, sino porque es su deleite compartirlo con nosotros. Para eso nos ha llamado el Padre, para que seamos coherederos con Jesucristo. Jeremías 31, 1 y 2 nos dice así. Veamos. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y a todas las familias de las naciones, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Por qué? ¿Qué quiere esto decir? En el milenio habrá descanso del pecado y de pecar. Habrá descanso pacífico, no más guerra. Descanso con amor, gozo, armonía y satisfacción, porque ya no estará el diablo. El diablo habrá sido atado y encerrado en el pozo del abismo. Versículo 2. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Se imaginan las alegres e inmensas danzas de ese entonces? Literalmente hablando. Versículos 5 y 6. Aún plantarán viñas cuando regresen de la cautividad. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Dios. Versículo 7. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Eso es lo que Dios ha pensado hacer y lo hará. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Ahora, versículo 10 al versículo 13. Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, el que los mandó a la cautividad, los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Porque de Sión saldrá la ley y la enseñanza.
y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. En aquel tiempo dirán, ¿y quién dice que los viejos no pueden danzar? Danzarán junto con los jóvenes, a la misma altura y al mismo nivel, porque todos estarán llenos de alegría, porque el Eterno los habrá sacado de la cautividad. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros, los que estemos en el reino de Dios con Cristo, dónde estamos en esto? Versículo 14. Recuerden que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes en el futuro. Estoy hablando de futuro perfecto en español. Dios ya nos ha hecho, porque así lo pensó y así lo hará, reyes y sacerdotes. Versículo 14, Jeremías 31. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. Y nosotros, ahí está el versículo 14, los sacerdotes del Dios Altísimo. Recordemos que el reino no será dejado a otro pueblo, sino a sus santos, los primogénitos de Dios, los llamados y escogidos. Ahora, esto es administrar con mansedumbre, humildad y justicia. Por eso tenemos que aprender desde ahora estas mismas cosas. Pero muchos quisieran más bien ser los dueños de las iglesias y de las ovejas del Señor, en vez de tener humildad y justicia. Solo quienes aman y obedecen a Dios, guardando sus sábados, sus fiestas y días santos, pueden entender, pueden conocer esto. Si no, le está vedado. Dios mismo esconde estas cosas y les será revelado, dado a conocer, cuando y solo cuando guarden el sábado y las fiestas santas de Dios. Ahora veamos Ezequiel 36, versículo 19. Ezequiel 36, versículo 19. Recuerden, al principio Dios quería que Israel, que los hijos de Israel fuesen un reino de sacerdotes, una nación santa, para que fueran ejemplo a todas las naciones. Dios dice que Él lo pensó y lo hará. En el milenio, a ellos los llevará de la cautividad de retorno, se les enseñará allá mismo en Sión, y desde aquel tabernáculo la verdad, las leyes de Dios, aprenderán a ser una nación santa para ser ejemplo a todas las naciones, porque Dios así lo pensó y así lo hará. Ezequiel 36, 19. Los esparcí por las naciones, o sea, los mandó cautivos, y fueron dispersados por todas las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno. Dice el Eterno el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos, porque Dios reprenderá a las naciones que los tengan cautivos y los liberará. Recuerden, nosotros tenemos parte en todo esto que Dios tiene previsto, porque así se lo propuso y así Él lo hará. Versículo 26. ¿Qué hará entonces Dios? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Les dará un corazón nuevo durante el milenio, no antes. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esa es la razón de la fiesta de los tabernáculos. Dios morando con el hombre.
Leamos el versículo 31 y 32 del mismo capítulo 36 de Ezequiel. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. En otras palabras, se arrepentirán y se convertirán. Y Dios dice, no lo hago por vosotros, dice el Eterno el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios los llamó a que fueran ejemplo y se convirtieron en ejemplo, pero de lo malo. Versículo 36 al 38. Aquí viene una declaración sorprendente para los que no guardan hoy las fiestas santas de Dios. Estamos hablando del milenio. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Eterno, he hablado y lo haré. Así ha dicho el Eterno el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas. Hablando del milenio, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Eterno. Las fiestas solemnes serán celebradas durante todo el milenio en toda la tierra. El Salmo 100, para concluir, el Salmo 100, versículo 1 al versículo 8. Y la pregunta es, si durante el milenio serán celebradas las fiestas solemnes, las fiestas santas de Dios, ¿por qué no ahora? En aquel tiempo, una vez que aprendamos a administrar el reino de Dios en la tierra y a enseñar la verdad y la justicia con mansedumbre y humildad y justicia, entonces habrá paz. Y el resultado de la paz, Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Eterno es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción